Hola, buenas tardes y buenos días para las personas que se han conectado desde Latinoamérica. Gracias por estar aquí y también gracias a nuestros sponsors y a todas las personas que nos han ayudado a preparar estos webinars. Y muchas gracias a Xavi Michans, que nos está grabando y que fabricará estos vídeos. Vamos a empezar este curso sobre cáncer de hígado, coordinado por la ASCAT, la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos. Soy Teresa Casanovas, hepatóloga y actualmente presidenta de la ASCAT. Y me toca hacer la presentación y justificar este curso que hemos enfocado como información para pacientes y cuidadores. En los últimos años se han producido cambios y mejoras en el diagnóstico y el tratamiento del hepatocarcinoma, el cáncer primario del hígado más frecuente. Pero sobre todo hemos de ser conscientes de que se puede prevenir y que si se diagnostica precozmente el tratamiento es más eficaz. El cáncer hepático es frecuente y se desarrolla en su gran mayoría en pacientes con enfermedad hepática avanzada o en casos de cirrosis, y se precisa un equipo multidisciplinario, que quiere decir que se forma por diferentes especialistas y que es muy importante en la toma de decisiones en cada momento, y que es una demanda de los profesionales y también de los pacientes para el cuidado integral de la persona. Los objetivos de la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos son, por una parte, informar de una forma divulgativa y científica a los pacientes y familias y a la ciudadanía en general, y apoyar a los pacientes y a los cuidadores. Las presentaciones que tendremos en este programa de 5 sesiones creemos que podrán ayudar a los pacientes y a los equipos sanitarios. Los pacientes bien informados son más adherentes a los tratamientos y a los controles y, por lo tanto, obtendrán mejores resultados de salud. En definitiva, deseamos que las presentaciones que hemos coordinado contribuyan al avance en la mejora de los resultados en el manejo del cáncer del hígado y a no dejar a ningún paciente atrás. Y ahora, a continuación, contamos con el doctor Adolfo Gallego, hepatólogo del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que va a presentar los factores de riesgo, la historia natural de la enfermedad crónica del hígado, cirrosis y hepatocarcinoma. Muchas gracias, doctor Gallego. Muchas gracias, Teresa, por la invitación a participar en estos webinars, que yo creo que pues, son muy interesantes. Y bueno, os voy a presentar la presentación que hemos preparado. Voy a poner compartir pantalla. No sé si la veis, la presentación. No. Sí, vemos, pero está en pequeño. Vale, de acuerdo, ya lo pongo en grande. ¿Se ve bien ahora? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues empezaremos hablando un poco de la epidemiología. El hepatocarcinoma pues es la sexta neoplasia más frecuente en el mundo y es la tercera causa de muerte. Muchas charlas empiezan con esta frase. La incidencia por 100.000 habitantes pues varía mucho de una región a otra, dependiendo de los factores de riesgo que se dan en cada región. Entonces, la incidencia más alta pues, se da en el este de Asia y en África subsahariana. Estas dos zonas, aquí se concentran el 85% de los casos de hepatocarcinoma. La incidencia es menor en Norteamérica y en Europa occidental y en el sur de Europa. Y en España, concretamente, este cáncer es el 11 más frecuente, ocupa el puesto 11 y cada año se dan pues, aproximadamente este número, no varía mucho de un año a otro, de unos 6.600
casos. En el año 2020 es de 1.641 y ocupa el 6º puesto en mortalidad por cáncer en España. La incidencia es 2 a 4 veces mayor en hombres que en mujeres. Tampoco se sabe exactamente por qué mecanismo. Se supone que por mecanismos hormonales. La edad media de aparición en nuestro medio pues, es sobre los 60 años. En nuestro medio, por los factores causantes más frecuentes son el virus C, el alcohol y el hígado graso no alcohólico. En cambio, en África y el sudeste asiático, donde el factor principal es la infección por el virus de la hepatitis B, muchas veces adquirida al nacer por transmisión materno-filial, pues la edad de aparición puede ser más temprana, a los 30, 40 años o incluso antes. La distribución de la mortalidad por hepatocarcinoma pues se distribuye igual que la incidencia, y la mayor mortalidad pues se da en África y en el sudeste asiático. En España pues la mortalidad se sitúa entre 4 y 5 por 100.000 habitantes. Pasando a hablar de los factores de riesgo, pues todos sabemos que el factor de riesgo principal y más importante para desarrollar hepatocarcinoma es tener una cirrosis hepática, de la causa que sea. El 80-90% de hepatocarcinomas van a aparecer sobre una cirrosis hepática. Entonces, sabemos que hay muchos factores o distintos factores que pueden producir una enfermedad en el hígado que se asocien a un daño crónico, progresivo o fibrosis hasta llegar a tener una cirrosis hepática. ¿Cuáles son estos factores? Pues el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Estos dos solos, sumando la hepatitis C y la hepatitis B, suman ya serían responsables del 80% de casos. Pero también tenemos otras patologías que pueden dar lugar a llegar a tener cirrosis, como son la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es más prevalente en Norteamérica y Europa, y que está íntimamente relacionada con la obesidad y la diabetes. También el consumo de alcohol es otra causa de hepatopatía crónica, y luego hay enfermedades hereditarias como la hemocromatosis, las porfirias, el déficit de alfa-maltodextrina, o enfermedades autoinmunes como la colangitis biliar primaria o hepatopatías autoinmunes. Aparte de estas hepatopatías, sabemos que hay agentes carcinógenos directos y probados que también contribuyen a la aparición de hepatocarcinoma, como son las aflatoxinas y el tabaco. Pasando a hablar del virus de la hepatitis C, pues bueno, la historia natural ya es conocida. El virus C ha sido el principal factor de riesgo de hepatocarcinoma en nuestro medio, y digo ha sido porque la tendencia es a que cada vez lo sea menos, ¿no? Por los tratamientos de la hepatitis C. Desde el momento que te infectas, pues más de la mitad de los pacientes, 2/3 de los pacientes van a progresar a hepatitis crónica. La hepatitis crónica sabemos que un 20 a 30% progresarán a cirrosis, y los pacientes con cirrosis pues tienen una probabilidad de un 2 a 5% por año de desarrollar hepatocarcinoma. Todo este proceso, desde que te infectas hasta que llegas al hepatocarcinoma, normalmente tarda 20-30 años, pero sabemos que hay factores que modulan esta evolución. El sexo masculino y la edad avanzada se asocian a un mayor riesgo de progresión. Y aparte, otros factores como el consumo de alcohol o tabaco, la coinfección por el virus de la hepatitis B o el VIH, la obesidad, la diabetes, todos estos factores pueden acelerar esta progresión de manera que se llegue a tener un hepatocarcinoma mucho antes. En general, cuanto más daño hepático hay, mayor riesgo tienes de hepatocarcinoma. Y esto es así para casi todas las patologías, ¿no? Entonces, este estudio, que es un poco antiguo, que se hizo en Japón, pues nos ayuda a ilustrar. Son pacientes con infección por virus de la hepatitis C, con fibrosis leve y con fibrosis severa. Entonces se ve que los pacientes que tienen fibrosis severa, F3 o F4, pues tienen una
probabilidad de progresión mucho mayor y la incidencia acumulada, como vemos a los 8 años, pues es de un 28% en la fibrosis severa y solo un 6% en la fibrosis leve. Este es un estudio realizado en Japón, un poco distinto de los realizados en Europa. En el mismo estudio también se ve lo que hemos comentado, que a mayor edad, mayor riesgo de hepatocarcinoma, multiplica por 4. Si hay consumo de alcohol, se multiplica el riesgo por 3. Y el hecho de tener fibrosis avanzada, pues multiplica el riesgo por 3,4. En cuanto al virus de la hepatitis B, pues se estima que en el mundo hay hasta 257 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Y de hecho, el virus de la hepatitis B, él solo, es responsable de la mitad de los casos de hepatocarcinoma en el mundo. España, afortunadamente, pues está en una zona de incidencia baja, menos del 2%. Mientras que la mayor incidencia, pues como ya hemos comentado, está en África y el sudeste asiático. La presencia de infección por virus de la hepatitis B se asocia a un riesgo 20 veces mayor de hepatocarcinoma que una persona que no tenga esta infección. Pero claro, no todos los pacientes con infección por virus B tienen el mismo riesgo. Y bueno, resumiendo brevemente la historia natural de la hepatitis B, pues tiene varias fases. Hay una fase inicial en la cual tenemos transaminasas normales y cargas virales muy altas, y estos pacientes pues apenas tienen lesión, es aquella fase que se llamaba antes inmunotolerante, y en los cuales pues es más frecuente en los pacientes que adquieren la infección al nacer. ¿Vale? Después hay otras fases que sí que se asocian a más actividad necroinflamatoria, transaminasas altas, que son las fases de hepatitis crónica propiamente, tanto con antígeno positivo como con antígeno negativo. ¿Vale? Estos son los que tienen riesgo de progresar, los que tienen más actividad necroinflamatoria, transaminasas altas. Y finalmente hay una fase en la cual hay una infección crónica, pero se mantiene con transaminasas normales, con cargas virales muy bajas, y en la cual tampoco no hay un daño ni una progresión grave, que son los portadores inactivos. Es decir, los que tienen hepatitis crónica son los que tienen más riesgo de progresar, y el riesgo de progresión a cirrosis en pacientes con hepatitis crónica no tratada, pues tiene a los 5 años es hasta un 8 y un 20%. Una vez que tienes la cirrosis por virus B, pues el riesgo anual de desarrollar hepatocarcinoma es de un 2 a 5%. Y de la valoración de muchos estudios que se han hecho sobre la evolución de los pacientes con infección por virus de hepatitis B, tanto en Europa como en Asia, aquí os presento estos dos gráficos, donde se señala el riesgo, la incidencia de hepatocarcinoma dependiendo de en qué fase está de la infección, ¿no? Y como vemos, tanto en Europa como en Asia, los portadores inactivos pues tienen un riesgo de progresión, una incidencia muy, muy baja, ¿vale? No significativa prácticamente. En cambio, los pacientes con hepatitis crónica pues ya tienen una incidencia anual en Europa pues del 0,12% y en Asia del 0,49%, y los pacientes con cirrosis lógicamente tienen una incidencia más alta, en Europa del 2% anual y en Asia del 3,3% anual. Quiero reseñar también que el hepatocarcinoma puede aparecer en pacientes con hepatitis crónica B sin cirrosis, ¿vale? Como ya se ha visto en los gráficos, y esto es más frecuente en los que adquieren la infección al nacer, en África, en el sudeste asiático. Se puede presentar esto hasta en un 30-50% de casos. En nuestro medio es mucho menos frecuente y sería solo alrededor de un 10%. Hay factores que, cuando tienes la infección por el virus B, hay factores que aumentan el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Factores propios del paciente, como hemos dicho, pues el tener una cirrosis, el tener más actividad necroinflamatoria, la edad más avanzada, el sexo masculino, el origen africano, la coinfección por otros virus, factor muy importante, tanto si es por el VIH como por el virus C o por el virus de la hepatitis delta. Los pacientes con infección delta pues tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen solo infección por virus B.
la historia familiar de hepatocarcinoma y la presencia de diabetes o de síndrome metabólico. Otros factores propios del virus pues serían los niveles altos de carga viral o de antígeno superficie, también se han asociado a mayor riesgo de progresión, el genotipo C del virus de la hepatitis B, y luego factores ambientales como el consumo de alcohol, el tabaco o la exposición a aflatoxinas. El tercer factor de riesgo que vamos a comentar es la enfermedad por hígado graso no alcohólica, que bueno, pues es cada vez hay más y de hecho es la principal causa actualmente, es la principal causa de enfermedad hepática en los países desarrollados. Y se estima que un 25% de la población tiene enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y de estos, bueno, también se estima que un 10 a 20% de los casos de hepatocarcinoma son debidos a esta causa. ¿Vale? La distribución pues varía también en los distintos países. En España, pues entre un 10 y 15% de los hepatocarcinomas serían debidos a esta causa. Y bueno, en Estados Unidos un 15 a 19%, y anecdóticamente hay países con una incidencia altísima, como son Gran Bretaña o la India. Cuando uno tiene enfermedad por hígado graso no alcohólico, en general, el riesgo de hepatocarcinoma pues aumenta de 2,6 a 7,6 veces. Claro, el espectro de la enfermedad por hígado graso no alcohólico pues es amplio y va desde pacientes que solo tienen esteatosis, pero después pues, se suma la inflamación, inflamación que da lugar a esteatohepatitis, luego la aparición de la fibrosis, primero leve y que puede progresar hasta tener una cirrosis y a partir de aquí pues el hepatocarcinoma. Lo mismo que hemos comentado antes con los virus, cuanta más fibrosis, más riesgo de hepatocarcinoma. Hay unos factores que favorecen que esta transición hacia estadios más avanzados, ¿vale? Como serían pues, el estilo de vida, la vida sedentaria, las dietas hipercalóricas, sobre todo la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la edad más avanzada. Hay también algunos factores genéticos que se asocian a más riesgo de progresión, como algunos polimorfismos, sobre todo de este gen, del PNPA3. Y algunos autores apuntan también a la microbiota, pero de esto todavía no tenemos datos robustos, ¿no? El hepatocarcinoma asociado a enfermedad por hígado graso no alcohólico puede aparecer también en ausencia de cirrosis, hasta en un 25-40% de los casos, según algunos estudios. Y una reciente revisión de estudios publicados pues, cifra la incidencia anual de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis por hígado graso no alcohólico en un 3,78 anual. En pacientes sin cirrosis no se sabe exactamente cuál es el porcentaje de desarrollo de hepatocarcinoma. Es menor, pero no sabemos el porcentaje exacto. La enfermedad por hígado graso no alcohólico está fuertemente asociada al síndrome metabólico, obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión, y en estos pacientes que tienen síndrome metabólico tienen una probabilidad 3 veces mayor de tener enfermedad por hígado graso. En cuanto a la obesidad, sabemos que puede promover la inflamación y la hepatocarcinogénesis en el hígado por distintas vías, ¿vale? Y sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de hepatocarcinoma, según algunos estudios, hasta un 83%. Y en otros estudios, pues el riesgo crudo, la asociación positiva entre obesidad y hepatocarcinoma, pues la cifran en un riesgo relativo de entre 1 y 4 veces más probable de tener hepatocarcinoma. La diabetes. La diabetes es el principal factor de riesgo independiente para el desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes con hígado graso no alcohólico. O sea, los pacientes que tienen enfermedad por hígado graso no alcohólico, el principal factor para que desarrollen hepatocarcinoma es la diabetes. Y para ilustrar esto he puesto esta cohorte de pacientes con cirrosis por hígado graso visitados en la clínica Mayo, y en los que desde el diagnóstico de la cirrosis se ve como aquellos pacientes que tenían diabetes
pues a los 5 años tienen una incidencia acumulada de hasta 10% de hepatocarcinoma frente a un 1,7% de incidencia acumulada en aquellos que no tenían diabetes. Pero no solo eso, no solo en la enfermedad por hígado graso no alcohólico, sino que ya hay distintos estudios que muestran que la diabetes por sí aumenta el riesgo de hepatocarcinoma independientemente de la etiología de la hepatopatía. En cuanto al alcohol, en nuestro medio pues un factor también muy importante para el riesgo de hepatocarcinoma, y en un estudio realizado en España se vio que la incidencia anual de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis por alcohol pues fue de un 2,6%. De nuevo, la edad avanzada, más de 55 años, las plaquetas bajas, pues fueron factores de riesgo independientes. Siempre, a mayor edad, la edad, las plaquetas son factores que salen casi siempre como factores de mayor riesgo. El tabaco, hay algunos estudios, aunque son retrospectivos, y algún metaanálisis que indican un mayor riesgo de hepatocarcinoma en los fumadores. Y en cuanto a las aflatoxinas, pues bueno, las aflatoxinas son unas toxinas producidas por una especie de hongos, Aspergillus, que contaminan pues, cacahuetes, maíz, frutos secos, sobre todo cuando están almacenados en condiciones de humedad. Y se sabe que la aflatoxina B1 especialmente es carcinogénica y produce mutaciones en el gen supresor P53, que es una de las principales vías de hepatocarcinogénesis, ¿no? En Europa, pues este factor es poco frecuente, es mínimo, es marginal, pero en zonas tropicales de Asia y de África, pues sí que es un factor muy importante, y sobre todo cuando coinciden aflatoxinas con virus B, el riesgo se multiplica, tiene un efecto sinérgico. Y para poner un dato positivo, pues bueno, diremos que el consumo de café se ha visto ya en numerosos estudios que tiene un efecto beneficioso sobre, o sea, disminuye la incidencia de hepatocarcinoma. De hecho, hay numerosos estudios publicados y hay un reciente metaanálisis que concluye que el consumir 2 tazas de café al día puede reducir el riesgo hasta un 35%. Si tomas más café, más se reduce el riesgo. Este efecto es menor si el café es descafeinado. Y de hecho, la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado recomienda el consumo de café en pacientes con hepatopatía crónica para reducir la incidencia de hepatocarcinoma y de complicaciones de la hepatopatía. Entonces, sabemos cuáles son los factores de riesgo, qué estrategias tenemos para prevenir el hepatocarcinoma. Bueno, las estrategias irán dirigidas a los principales factores de riesgo. En cuanto al virus de la hepatitis B, la principal estrategia a nivel global, sin duda, es la vacunación universal. En los pacientes que están infectados, tratamiento antiviral de los pacientes con hepatitis crónica o cirrosis. Y para disminuir la transmisión materno-filial, tratamiento antiviral en el tercer trimestre del embarazo de las madres que tengan alta carga viral. En cuanto al virus C, identificar y tratar a todos los pacientes infectados. En cuanto a la enfermedad por hígado graso, programas de educación poblacional, recomendaciones sobre estilo de vida saludable, dieta, ejercicio, evitar sobrepeso, pero también es muy importante identificar a los pacientes que están en riesgo, porque muchos de estos pacientes tienen un riesgo alto y no están identificados, ni seguidos por un hepatólogo, ni cuantificado su riesgo. Hablaré primero de la vacunación universal. Bueno, la vacunación universal de la hepatitis B disminuye la incidencia de hepatocarcinoma, esto es una cosa sabida, y por ejemplo en Taiwán, que fue el primer país en instaurar la vacunación universal en el año 84, pues se ha visto que esto ha llevado a reducir a reducir casi a cero la incidencia de cáncer de hígado en niños, y en adultos jóvenes de 15 a 29 años, pues vemos cómo esta incidencia también ha disminuido mucho a lo largo del tiempo desde que se inició la vacunación. La vacunación universal de la hepatitis B en niños, de hecho, ya ha sido adoptada por los 190 países de la OMS
y de hecho se estima que el 83% de los niños ya están cubiertos con las 3 dosis de vacuna. Pero claro, en zonas de África todavía pues hay países que tienen una cobertura mucho más baja. En España la vacunación se empezó en el año 82 en los grupos de riesgo. En el año 92 se empezó en adolescentes y gradualmente se recomendó empezar a vacunar también a los niños, ¿no? A los niños desde el nacimiento. Y desde el 2002 todas las comunidades pues, ya tienen programas de vacunación de los recién nacidos o lactantes, ¿no? En los pacientes que ya están infectados, en los pacientes que tienen cirrosis hepática, sabemos que por virus B, sabemos que el tratamiento con antivirales atenúa, no elimina el riesgo de hepatocarcinoma, pero sí que lo reduce, sobre todo cuando ya llevas un tiempo tratándote con antivirales. Entonces vemos en este estudio de una cohorte europea en pacientes con cirrosis compensada como la incidencia de hepatocarcinoma en los 5 primeros años de tomar antivirales pues todavía sigue alta, 3,22% anual, pero en los 5 siguientes años ya baja al 1,57%. ¿Y qué riesgo tienen de hepatocarcinoma tienen los pacientes que están bajo tratamiento con antivirales para la hepatitis B o para la cirrosis por virus B? Pues bueno, esto se han desarrollado índices para calcularlos y realmente con este índice, por ejemplo, con el PACE-B, es un índice muy simple que tiene en cuenta solo la edad, el sexo y las plaquetas y que está validado en pacientes europeos. Puedes clasificar a los pacientes que están bajo tratamiento con análogos de nucleósido o nucleótido en pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. En general, los pacientes con mayor edad, con plaquetas más bajas y sobre todo los hombres, pues suman más puntos y tienen mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, incluso estando con tratamiento antiviral, y por eso pues tienen que seguir programas de seguimiento, etc. Y en cuanto a la hepatitis C, pues bueno, actualmente disponemos de tratamientos antivirales de acción directa que tienen una eficacia altísima, que curan la infección en más del 95% de los casos. Sabemos que en un paciente, sabemos que el tratamiento, la erradicación del virus previene la progresión a la cirrosis y sus complicaciones, aquellos que tienen hepatitis crónica, y casi elimina el riesgo de hepatocarcinoma en un paciente con hepatitis crónica. En los pacientes que ya tienen cirrosis, la eliminación del virus disminuye el riesgo. No elimina completamente el riesgo, pero sí disminuye muchísimo el riesgo de presentar descompensaciones y disminuye el riesgo también de presentar hepatocarcinoma. ¿Qué problema tenemos? Pues que todavía hay muchos pacientes infectados, no diagnosticados y que no, por lo tanto, si no están diagnosticados, no se van a tratar, y grupos de población de acceso limitado al tratamiento. Entonces, se está haciendo un esfuerzo muy grande desde las sociedades científicas y también desde las agencias de salud pública para intentar llevar el tratamiento al mayor número posible de pacientes, ¿no? En los hospitales, aparte del cribado basado en factores de riesgo, que esto ya se hacía desde hace años, pues se ha buscado activamente pacientes diagnosticados y que no estuvieran tratados, pues buscando en las bases de datos de microbiología, por ejemplo, para los pacientes que tenían viremias positivas, pues ver si habían sido tratados o no. Se ha contactado, pues, por ejemplo, con centros de atención a usuarios de drogas y con centros de reducción de daños para intentar diagnosticar a estos pacientes y llevar el tratamiento incluso a otros centros. Y queda pendiente, pues, una cosa que siempre está en debate, que es si hacer un cribado masivo de la población mayor de 40 años, pues seguramente diagnosticarías a muchos pacientes, porque la gente mayor de 40 años es donde se concentran la mayoría de casos de hepatitis C. De todas maneras, pues esto de momento no está establecido en nuestro país. Y simplificar el diagnóstico del tratamiento. El diagnóstico en un solo paso, es decir, todo paciente que le sale un anti-C positivo, si no tiene una viremia hecha, pues el laboratorio ya hace la viremia, y si tiene viremia positiva, pues remitirlo ya al hepatólogo, o sea, simplificar lo más posible el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo puede simplificar el tratamiento? El tratamiento de por sí ya está, los fármacos que se toman ya es un tratamiento mucho más simple que hace unos años,
pero aparte se puede simplificar más aún llevando el tratamiento a donde está el paciente, es decir, delegando la administración del tratamiento. Bueno, todo esto son estrategias que lo que pretenden es llegar a la mayor población posible con la idea de eliminar la hepatitis C, pues con el horizonte puesto en el año 2030, un objetivo de la OMS. Sabemos que la erradicación del virus C, sin duda alguna, disminuye el riesgo de hepatocarcinoma y pongo esta cohorte amplísima de 19.000 pacientes. Aquí hay pacientes con cirrosis y sin cirrosis, y se vio que claramente los pacientes con respuesta viral sostenida pues tienen una incidencia de hepatocarcinoma del 0,9% anual, mientras que los que no conseguían la respuesta seguían con una incidencia más alta del 3,45% anual. Y en los pacientes con cirrosis, pues también en los pacientes con cirrosis disminuye, en los que tienen una respuesta viral sostenida, claramente disminuye el riesgo de hepatocarcinoma, y esta es una cohorte italiana, de pacientes con cirrosis por virus C, todos tratados con antivirales directos, y ya se vio como al año la incidencia en los que tienen respuesta viral sostenida en el 2,1, pero en los que no tienen respuesta viral sostenida sigue en un 6,6%. O sea que claramente en los pacientes con cirrosis disminuye el riesgo de hepatocarcinoma. Y de nuevo, pues los pacientes con albúmina menos de 3, o sea, buscaron qué factores influían y vieron que la ausencia de respuesta viral sostenida pues se asociaba, era un factor de riesgo independiente de hepatocarcinoma. Los pacientes con F3 tienen riesgo. Bueno, del análisis de muchísimos estudios que se han publicado, pacientes con cirrosis y pacientes sin cirrosis, pero con fibrosis avanzada, se ha visto que globalmente los pacientes con fibrosis F3 tienen menos riesgo que los pacientes con cirrosis, tienen un riesgo que es del 0,5% anual, mientras que la cirrosis es mayor. Ahora bien, no solo es el hecho de tener fibrosis F3, sino que hay que tener en cuenta otras cosas, y de hecho se puede estratificar de alguna manera, pues también con una serie de ítems sencillos, el riesgo que tienes de tener un hepatocarcinoma después de haber tenido una respuesta viral sostenida con antivirales. Y esto, por ejemplo, estos autores proponen este score muy sencillo, con una única determinación entre 12 y 48 semanas después de haber finalizado el tratamiento antiviral. Tiene en cuenta la alfa-fetoproteína, la edad, el valor del fibroscan, la elastografía, la albúmina, y si toma alcohol o no. Y con esto asignan unos puntos a cada baremo y dividen a los pacientes en los que tienen un riesgo bajo o un riesgo alto. Claramente, la mayoría de pacientes, 2/3 de los pacientes, tienen un riesgo bajo, con una incidencia que no llega al 1% anual. En estos pacientes también, bueno, de momento pues, se está haciendo screening con ecografías, pero realmente cada vez tenemos más pacientes curados que siguen haciendo screening con ecografías periódicas, y realmente algunos pacientes quizá no haría falta. Pero bueno, los pacientes con riesgo alto clarísimamente pues tienen que, bueno, pues, tienen que hacer un seguimiento. ¿Qué pasa con la enfermedad por hígado graso no alcohólico? Pues aquí lo importante es, creo yo, que es identificar a los pacientes. ¿Y qué pacientes son los que están en riesgo? Pues, ¿a qué pacientes habría que mirar más? Pues los que tienen obesidad, los que tienen diabetes, los que tienen dislipemia, síndrome metabólico, los que tienen alteración de pruebas hepáticas en los que se han descartado otras causas de hepatopatía, los que tienen esteatosis detectada por ecografía. En todos estos pacientes hay una forma muy sencilla y orientativa de catalogar el riesgo, y es con marcadores indirectos de fibrosis. Y el más sencillo y el que más se utiliza es el FIB4, que simplemente, que muchas veces en el mismo análisis el laboratorio te lo puede dar ya calculado, pero bueno, si no te lo dan es facilísimo calcular. Pones en Google cálculo FIB4 y nada, simplemente introduces los datos y en un momento lo tienes. Los que tienen un FIB4 menos de 1,30, en el caso de que sean de edad mayor de 65, pues menos de 2, los que tienen un FIB4 bajo tienen una probabilidad muy baja de tener fibrosis significativa,
por tanto tienen un riesgo muy bajo. Estos pacientes pueden seguir controles por el médico de familia con indicaciones de cambio de estilo de vida y tratamiento pues, de la obesidad, de la diabetes o de la dislipidemia. En aquellos que tienen un riesgo, que tienen un FIB4 de más de 1,30, pues ya son pacientes que tienen o riesgo intermedio o riesgo alto. En estos pacientes sí que debería hacerse más valoración, una elastografía y una valoración por el hepatólogo. Sería la manera de identificar a todos estos pacientes. Finalmente os hablaré un poco del cribado. El cribado o screening del hepatocarcinoma, claro, esto no es una medida de prevención, sino que lo que pretende es los pacientes que tienen cirrosis, si aparece un hepatocarcinoma, detectarlo lo más precozmente posible para que pueda acceder a un tratamiento con intención curativa. Y del análisis de numerosos estudios publicados en los cuales se refería si los pacientes habían sido diagnosticados dentro de screening o fuera de screening, los autores al final concluyeron que el cribado se asociaba a un aumento de la detección en estadios más precoces del hepatocarcinoma y por lo tanto una mayor tasa de tratamiento curativo y mayor supervivencia. Y de hecho vemos que la supervivencia de los pacientes con hepatocarcinoma pues varía mucho de unos países a otros y por ejemplo fijaros en Taiwán o en Japón, que son países que tienen programas de screening muy bien establecidos y muy eficientes, la supervivencia global de los pacientes es mayor que por ejemplo en Europa. Y ya no te digo nada comparado con África, ¿no? Vemos que, ¿y por qué es esto? Pues porque se detectan muchísimos tumores en estadios precoces y tienen tratamiento más eficaz. ¿Y a quién tenemos que cribar? Pues esto os he puesto las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea. Clarísimamente, pues cualquier paciente que tenga cirrosis hepática, Child A o Child B. En un paciente con cirrosis Child E, es decir, Child E quiere decir insuficiencia hepática avanzada, claro, en este paciente sí hay que privarlo si es un paciente que puede ser trasplantado o que está en espera de trasplante. Si no va a ser trasplantado, pues realmente el pronóstico ya de por sí pues, sería muy malo y el cribaje pues, no aportaría mucho beneficio. Y en los pacientes no cirróticos con hepatitis crónica por virus de hepatitis B y que tenían aquellos factores de riesgo, en el score que hemos comentado antes, de riesgo intermedio, riesgo alto, se han de cribar. Aparte del score en general, los pacientes asiáticos de más de 40 años, las mujeres asiáticas de más de 50 años, los africanos a partir de 20 años, aquellos que tienen historia familiar de hepatocarcinoma, son pacientes de alto riesgo y también se merecerían el cribado. Y en los pacientes no cirróticos de otras causas, con fibrosis avanzada grado 3, pues probablemente también el screening es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar el pronóstico y detectar casos precoces, pero claro, la incidencia en este grupo pues es que es muy variable, depende de la causa de la enfermedad, depende de los factores de cada paciente y probablemente en estos pacientes muchos de ellos pues quizá no necesitarían cribado. Pero claro, esto es muy difícil de establecer. ¿Cómo se realiza el screening? Pues bueno, la ecografía es el método de elección por su bajo coste, una prueba sencilla, con una aceptación muy grande por el paciente, es inocua y con una capacidad de detección de nódulos muy alta, ¿no? Una sensibilidad pues, entre el 60 y el 90%. El TAC y la resonancia no sirven para hacer screening. No es que no sirvan, pero no son coste efectivos porque en el TAC y la resonancia tienen más falsos positivos. La ecografía se debe realizar cada 6 meses. ¿Vale? Se hace con la intención pues, de detectar tumores que no hayan llegado todavía a un tamaño de 3 centímetros. En cuanto a la alfa-fetoproteína, como herramienta de screening no es adecuada porque tiene una sensibilidad muy baja y de hecho los pacientes con hepatopatía crónica pues, tienen fluctuaciones de alfa-fetoproteína que muchas veces no significa que tengan un tumor, sino que son por la propia actividad de la enfermedad, ¿no? Y esto pues, genera falsos positivos y no es una herramienta de screening adecuada. Ahora bien, sí que puede ser adecuada como herramienta diagnóstica. Cuando tú tienes un paciente con un nódulo hepático,
que tú ya has diagnosticado un nódulo hepático, el hecho de que tenga una alfa-fetoproteína alta sí que apoya el diagnóstico de hepatocarcinoma. Y otros test pues no han demostrado utilidad. Brevemente y acabo, los síntomas. Cuando los pacientes diagnosticados dentro del programa de screening normalmente no tienen síntomas porque son tumores muy pequeños. Cuando un paciente se presenta con sintomatología, normalmente suele indicar que ya tiene una enfermedad más avanzada. ¿Qué síntomas puede presentar? Pues dolor o disconfort abdominal en el lado derecho. A veces se puede palpar incluso el tumor o la masa. Pérdida de peso, síndrome tóxico con pérdida de peso, fiebre a veces, fiebre de causa no conocida, ictericia, prurito, náuseas, vómitos. Y otras veces, pues desgraciadamente, se diagnostica cuando un paciente ingresa por una complicación de una cirrosis porque no estaba diagnosticada, como ascitis o hemorragia por varices. Y esta es la última diapositiva que os pongo. Recomendaciones en general: vacunación de la hepatitis B, aquellos pacientes con virus B o virus C, tratarlos, evitar el sobrepeso, dieta saludable, ejercicio regular, evitar el alcohol, no fumar, evitar las aflatoxinas, y en los pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada, screening. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Gallego. Ha sido una charla pues, muy útil, muy informativa, y yo creo que los pacientes tendremos que trabajar más, y donde se ha de trabajar más es en estas estrategias de prevención y en informar bien a la población. Ahora tenemos 5 minutos para alguna pregunta o algún comentario de la audiencia, si se desea. Y si no, me gustaría en próximas charlas, si podemos hablar un poco más de la hepatopatía por alcohol, por el consumo excesivo y tóxico del alcohol, porque es una hepatopatía que se ve en el día a día, pero que queda como escondido, y que tendríamos que hacer un planteamiento para el manejo correcto de los pacientes que tienen esta problemática, porque a veces nos consultan en la asociación, pero tendríamos que ir más a la una con los profesionales, los equipos de urgencia, psiquiatras, etc. Sí, sí. Bueno, si no hay preguntas, a continuación... Sí que, perdona, sí que hay una pregunta de Eva Román. Eva Román. Sí, hola, buenas tardes. Adolfo, muchas gracias por la exposición, porque realmente ha sido para mí muy clarificadora y entendible. Bueno, me ha encantado. Gracias. Y mi pregunta iba dirigida para cuando diagnosticáis a los pacientes, ¿no? Un paciente con NASH, con una enfermedad de hígado graso, o con un paciente que ya veis que tiene una hepatopatía crónica. ¿A estos pacientes se les vacuna ya de entrada, o se mira si están vacunados de la hepatitis B en este caso? ¿Se hace ya de entrada una vacunación o no? Sé que en la asistencia primaria sí que se mira a los pacientes que tienen hepatopatía, si es uno de los objetivos que había era, si no estaban vacunados de la hepatitis B, vacunarlos. Sí. En el hospital realmente se mira, claro, si tienen hepatitis B o no, pero si te soy sincero, no hay un programa de vacunación a los pacientes. En la primaria sí, aunque el paciente esté llevado al hospital, en el ámbito de la primaria sí que el paciente lo visita también el de cabecera, y si no está vacunado de hepatitis B, pues sí sería una indicación de vacunación. Bueno, pues si no hay más preguntas, a continuación contamos con la señora Eva Román, que es enfermera y coordinadora de investigación en hepatología y profesora de la Escuela de Enfermería del Hospital de Sant Pau, también en Barcelona, centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona, y que hablará
sobre la calidad de vida del paciente hepático. Gracias, Eva. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir con todos ustedes esta tarde de conocimientos sobre el avance en los tratamientos de la enfermedad del hepatocarcinoma. Yo soy Eva Román, soy enfermera, trabajo en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y además soy profesora en la Escuela Universitaria de Sant Pau. Me van a permitir que comparta con ustedes una presentación que así creo que será más fácil, más ágil y más amena para todos y para que puedan seguir esta presentación. Bien, pues como habrán visto, a lo largo de todas estas jornadas se van a abordar diferentes temas sobre el hepatocarcinoma. Yo me voy a centrar, como van a ver, muchos profesionales, muchos compañeros que hablarán sobre tratamientos, efectos secundarios. Yo me voy a centrar en la calidad de vida de las personas que tienen una enfermedad hepática avanzada, porque la calidad de vida es un reto para todos los profesionales de la salud y verán ustedes por qué. Primero les voy a presentar de qué vamos a hablar. Les voy a explicar un poquito qué es la calidad de vida, los conceptos generales, algunas reflexiones, qué instrumentos tenemos para medir la calidad de vida, por qué les preguntamos a veces cómo se sienten, qué necesitan, cómo lo hacemos, a través de qué instrumentos lo hacemos. Después, ¿por qué nos es útil conocer la calidad de vida de las personas que tienen una enfermedad hepática avanzada? ¿Y por qué nos es útil en la práctica clínica y en la investigación? Y acabaremos hablando de cómo mejorar esta calidad de vida cuando las enfermeras prestamos los cuidados a los pacientes. Miren, el concepto de calidad de vida es algo que ha existido desde los inicios de la humanidad. El preocuparse de forma individual o social por mejorar las condiciones de vida es algo inherente a nuestra existencia. Lo que pasa es que no existen referencias históricas ni bibliográficas que hablen de ello, pero sí que todos ustedes seguro que recuerdan canciones, cosas que se han hablado sobre el bienestar, como aquella canción de 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Pues la calidad de vida va un poquito en este sentido, ¿no? Y hay algunos términos afines a esto de salud, dinero y amor, como la salud, la felicidad o el bienestar. La aparición del término de calidad de vida aparece en los años 80 y lo que pasa es que tiene un enfoque muy biomédico y se asocia la calidad de vida igual a un estado de salud. Es decir, o estoy enfermo o estoy sano. Si estoy sano tengo buena calidad de vida, si estoy enfermo tengo mala calidad de vida. Y se daba más importancia sobre todo en las personas mayores, no en la población general. En el campo de la investigación tenía poco interés y estaba muy centrada en si los pacientes o las personas tenían accesibilidad a los servicios sanitarios, qué consecuencias tenía la enfermedad o qué efectos secundarios tienen los tratamientos. Pero con el paso de los años, este concepto de calidad de vida ha ido cambiando, por suerte, y nos hemos ido centrando un poquito más en lo que es la calidad de vida relacionada con la salud. Y eso es la diferencia en un periodo de tiempo entre las esperanzas y las expectativas. Es decir, aquello de expectativa, lo que yo creo que voy a tener y lo que realmente estoy viviendo. Y esto lo van a ver muy claro en esta gráfica. Fíjense, en esta imagen, aquí tenemos el tiempo 1, aquí hay un paciente que sufre un episodio agudo, le pasa algo, una cosa, una situación aguda. Entonces, las expectativas y la realidad, hay un distanciamiento, pero como es un proceso agudo, cuando se normaliza, se vuelven a igualar. ¿Qué pasa cuando el paciente sufre un episodio crónico, una enfermedad crónica, como la que estamos hablando hoy, ¿no? Una enfermedad hepática avanzada? Pues que estas diferencias se agrandan, pero con el paso del tiempo, en el tiempo 3, el paciente se adapta, la persona se adapta. Por lo tanto, la expectativa y la realidad vuelven otra vez a igualarse. De definiciones de calidad de vida hay muchísimas relacionadas con la salud, pero yo me voy a quedar con esta porque nos habla de qué es la percepción que tiene el paciente, la percepción sobre su estado de salud, de la capacidad que tiene para hacer aquellas actividades que le son importantes a esa persona.
Y por eso remarco la percepción, porque no es lo que los profesionales creemos que es bueno para esa persona, sino lo que el paciente cree que es bueno para él. Y hay una serie de puntos de consenso sobre la Organización Mundial de la Salud, los puso sobre la mesa, como que la calidad de vida es subjetiva. Cada uno tiene una calidad, percibe una calidad de vida diferente. Es multidimensional porque abarca diferentes aspectos, incluye sentimientos positivos, negativos y varía en el tiempo. Hoy puedo tener una buena calidad de vida y mañana diferente. Por lo tanto, tiene un ciclo evolutivo individual y único de cada persona. Y cuando les comentaba antes qué instrumentos, cómo medimos nosotros la calidad de vida, porque como decimos es algo muy subjetivo, pues disponemos de algunos cuestionarios que tienen muchos ítems, que se han validado en diferentes países, porque como verán pues no es lo mismo la calidad de vida en Occidente que en Oriente, y eso nos permite cuantificar si es mejor, si es peor, si es mayor calidad de vida y nos es útil en investigación. Y para eso tenemos dos tipos de cuestionarios. Los cuestionarios generales que nos permiten comparar entre poblaciones y mostrar diferentes aspectos de salud, pero tienen limitaciones, porque a lo mejor no detectan diferencias entre una persona y otra y no se focalizan en algún área de interés, sino que son muy generales y se pierden. Y luego tenemos cuestionarios específicos que son más sensibles, pueden ser más discriminativos, pero también tienen limitaciones porque no nos permiten comparar entre poblaciones. Ya lo decimos, son cuestionarios específicos, tienen un valor limitado. Por lo tanto, estos cuestionarios tienen una serie de limitaciones, los cuestionarios de calidad de vida. Estamos generalizando aspectos que pueden ser que no sean importantes para cada paciente. Entonces, esto hay una influencia de la cultura. No es lo mismo la calidad de vida en una persona en la India que la calidad de vida en una persona aquí, porque las costumbres, nuestro ambiente, nuestra cultura es diferente. Y también la edad. No es lo mismo la calidad de vida de una persona de 20 años que la que pueda referir una persona de 80 años. Aquí me gustaría hacer énfasis, no sé si habrán leído un libro que se llama Sapiens, yo les recomiendo, escrito por Yuval Noah Harari. Y este autor, este escritor decía que un campesino medieval en medio de su miseria podía ser más feliz que un ejecutivo en Wall Street en su ático millonario. Por lo tanto, él mismo decía que la felicidad dependía más de las relaciones familiares y sociales que del dinero, de la salud o del prestigio. Y este mismo autor, por lo tanto, aquí vemos que hay variaciones interpersonales. Y este mismo autor hablaba de que hay personas predispuestas a ser más felices independientemente de lo que les ocurra en la vida y otras predispuestas a sentirse desgraciadas o infelices aunque les ocurran cosas muy buenas. Y ahí estamos con esas variaciones interpersonales. Vamos a ver aquí también un ejemplo muy gráfico. Miren estas dos mujeres, María, Ana, las dos tienen 50 años. Las dos tienen una enfermedad hepática avanzada, o sea, estamos hablando de la misma enfermedad. María es una mujer que trabaja a tiempo parcial desde casa, que es capaz de convivir con su cirrosis, en este caso, en su trabajo, en sus actividades. Por lo tanto, es una persona relajada y que su enfermedad no le limita demasiado. Ana, 50 años igual, mujer igual, con una enfermedad hepática compensada igual, tiene un ritmo rápido de trabajo y se tiende a preocupar mucho por su salud, porque es muy activa, porque quiere hacer muchas cosas, porque no alcanza a todo, tiene mucha vida social y por lo tanto su enfermedad le limita mucho. Si nosotros les hacemos una analítica, es probable que Ana y María tengan la misma función hepática y reciban el mismo tratamiento. Pero en cambio, si les medimos la calidad de vida, estoy convencida de que la calidad de vida será diferente. María la percibirá mejor y Ana la percibirá peor, porque tiene más preocupaciones, más por su vida social, por disfrutar de sus aficiones, etc. Por lo tanto, cuando los profesionales les preguntamos a ustedes, ¿pueden caminar 3 manzanas? ¿Realmente yo me estoy interesando por si ustedes tienen buena calidad de vida o estoy mirando una situación funcional? O cuando les preguntamos, ¿tienen un buen círculo social? ¿Tienen amigos? ¿Estamos valorando la calidad de vida o estamos hablando de factores determinantes de la calidad de vida? Por lo tanto, es importante evaluar la calidad de vida porque los síntomas, las medidas tradicionales, se nos han quedado cortos, ya tienen una utilidad limitada.
A veces nosotros a un paciente le podemos decir, mire, tiene una analítica perfecta, y el paciente te dice, pues yo me encuentro mal, me siento mal. Aparte, la calidad de vida es un reflejo del impacto global de la enfermedad y del tratamiento. ¿Cómo afecta ese tratamiento a esa calidad de vida? Nos incorpora esa percepción del paciente y nos da una imagen predeterminada sobre lo que es la salud y la felicidad, lo que entiende esa persona por salud y felicidad. Con todo esto que les explico, ¿por dónde van los indios? Aquí, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues tiene que ver por cómo podemos contribuir las enfermeras en la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con enfermedad hepática avanzada, sabiendo todo esto. Tenemos que tener una serie de objetivos asistenciales como agente integrador, tenemos que conocer la percepción del paciente, las prioridades sobre su calidad de vida. Por lo tanto, las enfermeras tenemos que formarnos continuamente, tenemos que estar con conocimiento, sabiendo manejar muchos dispositivos, con muchas habilidades técnicas, pero lo que está clarísimo es que debemos tener, aparte de ese cuerpo de conocimientos, grandes cualidades y habilidades humanas para entender y apoyar y acompañar a las personas, en este caso con enfermedad hepática avanzada. Quisiera continuar haciendo mucho énfasis en la importancia de la buena adherencia a los tratamientos, del buen cumplimiento a los tratamientos, de cuando los profesionales les aconsejamos, cuando los médicos les prescriben una serie de medicamentos, es por su salud y la importancia de que eso se pueda seguir bien. Y a veces es difícil. Es difícil porque las personas con enfermedad hepática avanzada pueden tener una lista, una receta con un montón de medicamentos. Algunos puede ser que vayan dirigidos a tratar el cáncer, otros que vayan dirigidos a tratar los efectos secundarios de los tratamientos y otros a otras patologías diferentes. Y una ventaja que tenemos es que actualmente las personas que tienen cáncer pueden tomar su tratamiento en domicilio sin necesidad de desplazarse al hospital. Pero para eso es importante tomar bien esos medicamentos. Hay que seguir las instrucciones para obtener un mayor beneficio. Y no tomarlos de esa manera a veces nos puede provocar una serie de efectos secundarios y como consecuencia deteriorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, pregunten a las enfermeras, pregunten a los médicos cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener antes, durante, después del tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta también que los medicamentos que tomamos pueden interaccionar con otros, ¿no? O con otros suplementos. A veces estas interacciones también pueden provocar efectos secundarios y disminuir la calidad de vida. Y también a veces nos encontramos, y esto yo les comento para que también ustedes vean los problemas que tenemos los profesionales a la hora de tratarles o de acompañarles en el tratamiento, de que no podemos saber todo lo que está tomando la persona, porque a lo mejor toma algún suplemento dietético, algunas vitaminas o tiene otra patología pues de trauma o de cardiovascular y está tomando otro tratamiento. Entonces a veces es complicado saber lo que toma el paciente. Por lo tanto, cuando vayan a recibir un tratamiento de las características las que están tomando biológicos o los tratamientos que sean dirigidos a la enfermedad, hagan una lista, lleven, ¿no?, al médico, a su enfermera, mire, estoy tomando todo esto, todos estos suplementos, todas estas vitaminas, compártanlo con nosotros, porque así podemos ver aquellos medicamentos que pueden interaccionar o cómo repartirlos a lo largo del día para evitar esas interacciones o cómo aconsejarles a ustedes cómo deben tomar, ¿no? Entonces, para organizarse, porque yo entiendo que uno llega a casa pues con una receta larguísima, ¿cómo me organizo los medicamentos? Pues intenten hacerse como una rutina, ¿no? O con las instrucciones que les ha dicho su médico o la enfermera, tomarlos pues a primera hora de la mañana o con el almuerzo o como les hayan distribuido mejor. También pueden utilizar un estuche de pastillas, un organizador semanal. Otras estrategias que podemos tener, un cuaderno, un calendario con los horarios, recordatorios en la agenda, en los móviles, que hoy en día tenemos aplicaciones que nos ayudan mucho a recordar cosas, la nevera, los familiares mismos también que nos ayuden a recordar, o incluso nosotras mismas, las enfermeras, les podemos hacer un calendario que les facilite cómo tomar esos medicamentos a lo largo del día, para qué sirven, porque es importante no solamente que ustedes se tomen el medicamento, sino que ustedes sepan para qué sirve. Tienen que empoderarse, tienen que conocer perfectamente qué efectos secundarios
porque cuanto más sepan, mejor para controlar su salud, para tener una mejor calidad de vida. Esto es una imagen muy graciosa y para mí especialmente muy tierna, que comparto con ustedes. Es una imagen cedida por un médico de cabecera de La Rioja, de un paciente de 92 años. La doctora le solicitó que le trajera todos los medicamentos que tomaba para ver ella si había alguna interacción. Y fíjense este señor que se había puesto en su pastillero para qué servía cada pastilla. Bueno, es una manera, él sabía perfectamente que esa pastilla era para el estómago, para la tensión, para orinar, para dormir. Y preguntar, no tengan miedo de preguntar. Nosotros estamos con ustedes, no vamos a preguntar al médico, a la enfermera, no vaya a ser que piensen que no lo entiendo. No, nosotros no pensamos nada, al contrario, nosotros queremos ayudarles y que ese tratamiento sea lo más efectivo posible. Por lo tanto, llévense una lista, que no son ustedes pesados. Llévensela. Cuando lleguen a la consulta, pregunten, ¿para qué sirve esto? ¿Cuándo lo tengo que tomar? ¿Qué pasa si me olvido una pastilla? Si me tomo este tratamiento, ¿cómo me va a ir para la enfermedad que tengo? ¿Puedo triturarlas? Porque eso es importante también. ¿Puedo mezclarlas? Hay pastillas que no se pueden triturar, que tienen una cubierta entérica y que tienen que tragarse para que sea el estómago el que le haga la función de digerir ese medicamento. ¿A quién puedo llamar si tengo alguna duda? ¿Qué efectos secundarios me pueden pasar? Por lo tanto, pregunten. Y para terminar ya, pues una serie de reflexiones, lo que les decía antes, las personas informadas participan más y mejor en sus cuidados. Detectar problemas y situaciones que comprometan la calidad de vida de los pacientes con enfermedad hepática avanzada es un reto para nosotros, ¿no? Para que ustedes estén mejor. Nosotros mismos nos tenemos que asesorar con otros miembros del equipo multidisciplinar, porque el objetivo son ustedes, son los pacientes. Investigar, trabajar en equipo, publicar los resultados, darlos a conocer a la población. No sirve de nada que nosotros publiquemos en revistas de alto impacto si no damos a conocer a la población esos resultados, que participen de lo que se está investigando. Y ya para finalizar me van a permitir que termine con este símil. Fíjense, estos son ustedes, son todos ustedes. Nosotros les acompañamos en la enfermedad desde el inicio, a lo largo de toda la enfermedad. Cuando esta enfermedad va avanzando, nosotros estamos ahí. Pero fíjense en algo muy importante. Todos ustedes son diferentes. O sea, la enfermedad es la misma, el profesional les acompaña, pero cada uno de ustedes es un ser único e individual. Y nosotros estamos ahí para ayudarles, para acompañarles en todo este trayecto. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Eva. Muy claro y fantástico, porque es un tema que muchas veces no se habla. El hígado, los pacientes hepáticos son muy especiales porque el hígado es muy silencioso y no da síntomas hasta una enfermedad muy avanzada. Y a veces los pacientes, es lo que dices, tienen como miedo de preguntar, de explicar sus dudas y su ansiedad, sobre todo con un diagnóstico como un hepatocarcinoma. Y yo creo que es muy importante ser conscientes y compartir con el equipo médico y de enfermería estas inquietudes y las preguntas. Muy importante hablar de calidad de vida. Y que los pacientes nos consultan y lo que más les preocupa es la calidad de vida, de hecho, casi más que la supervivencia. Yo creo que a ciertas edades ya es lo que están demandando, tener calidad de vida. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Si no hay más, daremos por finalizada esta primera sesión. Y muchas gracias a los ponentes, doctor Gallego y doctora Román, porque ha sido excelente y ha sido muy bien comunicado. Y muchas gracias a todos los participantes.